Dios me la bendiga, mi amado hermano. Dios me le bendiga este día maravilloso. Así es, mi amado hermano. Lindo este día que nos da nuestro Padre Celestial. Grande, maravilloso el Señor. Un lindo día, un lindo amanecer. Fortalecido. Así es. Grande, maravilloso el Señor. Vamos a darle gracias al Señor este día con oraciones. Gracias, Señor, por este día, por las maravillas que nos da, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, por este día, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te pedimos, Señor. Tú conoces las necesidades que pasamos cada uno de nosotros, Señor. Conoce, Señor, bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a las personas que están a través del video, Señor, viendo este mensaje que nos das cada día, Señor. Ayúdanos, fortalécenos más, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así es, mi amado hermano. Vámonos a los libros de Romanos. A los libros de Romanos en capítulo 8, verso 29. ¿Qué nos dice en el verso 29? Porque lo que antes conocía también lo predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente, como vemos, bienaventurados, dice, bienaventurados los pacificadores, como vemos en San Mateo, capítulo 5, verso 9, que nos habla nuestro Padre Celestial. Vámonos a los libros de San Mateo, a ver qué nos dice. El libro de San Mateo, capítulo 5, verso 9. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso el Señor. Aún nosotros con nuestra falla y nos da un día más de vida. Aún nosotros fallándole, siendo pecadores, nos da un día más de vida. Así es. En el sermón del monte de los bienaventuranzas que nos habla, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendito y grande, poderoso el Señor. Claramente nos habla aquí nuestro Padre Celestial. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio y la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó ante los siguientes para nuestra gloria. Veamos en 1 Corintios, vámonos a 1 Corintios. 1 Corintios. Grande Señor, poderoso Señor, misericordioso. 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. 1 Corintios. Así que, al contrario, 1 Corintios, estaba leyendo 2 Corintios. 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio de sabiduría oculta,
las cuales Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubiera crucificado de la gloria, crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Bendito y grande, maravilloso. Claramente veamos lo que nos dice. Pero Dios no las reveló a nosotros en espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el Señor. Claramente vemos lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, los cuales Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Bendito y grande, maravilloso Señor. En los libros de Efesios, capítulo 1, verso 5. Libro de Efesios. Gloria a Dios. En los libros de Efesios, capítulo 1, verso 5, nos dice: en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el cuerpo y efecto de su voluntad. Como también vemos en Efesios mismo, en el verso 11, en que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a los propósitos del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales aceptó en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual, habiendo propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, el dispensaciones del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, al fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras
la jarra de nuestra herencia hasta redención de las posiciones adquiridas para la alabanza de su gloria. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme a los propósitos que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a los libros de San Mateo. San Mateo, capítulo 9, verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravillaban y glorificaban al Dios que, habiendo dado tales potestades a los hombres. Bendito y grande, maravilloso. También vemos en San Marcos, ¿qué nos dice en San Marcos? En San Marcos capítulo 2, verso 10, que nos habla. Verso 2, verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tales cosas. Bendito sea el Señor. También encontramos en Lucas capítulo 5, verso 4. Lucas capítulo 5, verso 24. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro, glorificando a Dios y lleno de temor, diciendo: hoy hemos visto maravilla del Señor. Así es. Regresamos a San Mateo capítulo 11, verso 19. 11, verso 19 nos habla: y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón, que bebedor, vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por su Hijo. Bendito sea el Señor. Grande, poderoso el Señor. Como también vemos en Lucas capítulo 7, verso 34. 7:34. Lucas capítulo 7, verso 34. Gloria a Dios. Nos habla: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decía: este es un hombre comilón, que bebedor, vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría en justicia por todo su Hijo. También vemos en San Mateo capítulo 11, verso 19, mismo nos dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo publicano y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por su Hijo. También vemos en Lucas capítulo 7, verso 34. Lucas
7:34. Ya habíamos leído también que nos dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decía, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, más sabiduría en sus justificaciones por todo su Hijo. Claramente también en San Mateo 14:34. San Mateo 14:34 nos habla. Perdón, 14:33. Entonces los que estaban con él, los que estaban en la barca, vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Así es, mi amado hermano. Como vemos en Romanos, que nos habla Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y a los que andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y de causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu en Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque vivimos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir a las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tenga por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestado, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidades por su propia voluntad, sino que por causa de la sujetó en esperanza, porque también la creación mismo será libertada en esclavitud de corrupciones de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, pero lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y igualmente el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido decible, y más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, por el que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que le llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿y quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó él. Además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Claramente Él intercede por nosotros. Recordemos que en Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos al trono de la gracia y tendremos pronto socorro del que intercede por nosotros, que nos separa del amor de Cristo, tribulaciones, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni príncipes, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Como nos habla nuestro Padre Celestial ahí. Así es, como nos habla. Nosotros que no queremos escuchar como lo que nos habla, lo que nos dice, lo que palabra que tiene, dice, Él lo tiene. Por eso dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente vemos también que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el Señor. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Bendito y grande el Señor. Claramente Dios es un espíritu, de los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Bendito sea el Señor.
Damos gracias por estas palabras, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras que nos has dado en este día maravilloso, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Señor mío, Dios mío, gracias por estos momentos que nos has dado una palabra tan linda y hermosa a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente, en nuestro corazón y meditar estas palabras que nos has dado, nos has preparado para este día maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso Señor. Vive Jehová en nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Bueno, antemano me despido de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Y que Dios me lo bendiga a usted y todos los que están participando en este video.